Las decisiones que ha de tomar la empresa competitiva. Empresa competitiva. El supuesto más sencillo que puede postularse sobre una empresa representativa es que ésta sea competitiva. Una empresa competitiva es pequeña en relación con los mercados en los que comercia, por lo que apenas influirá en los precios de mercado. Por ejemplo, pongámonos en el supuesto de que nuestra empresa produce un bien y lo vende al precio de mercado. Como son muchas las que producen este bien, nuestra empresa puede vender todo lo que desee sin hacer de que baje su precio, o puede dejar de vender sin hacer de que este suba. Es importante saber de que este tampoco influirá en los salarios de los empleados. Para hacer su producto necesita de dos factores de producción, capital y trabajo. Representamos la tecnología de producción de la empresa por medio de una función de producción. Y es igual a F de K, L, donde Y representa el número de unidades producidas, K representa al número de maquinarias utilizadas y L representa al número de horas trabajadas. Ahora, es importante mencionar que la empresa vende sus productos al precio, representado por la letra P. Contrata a los trabajadores al salario, representada por la letra W, y alquila capital a la tasa, representada con la letra R. Recordemos cuál es el objetivo de la empresa. Es maximizar los beneficios. Ahora, los beneficios son iguales al ingreso menos los costes. Es decir, es lo que les queda a los propietarios de la empresa una vez pagados los costes de producción. Entonces, es importante mencionar algunas fórmulas. Primero, el ingreso. El ingreso será igual a P por Y, donde P será el precio de venta y Y la cantidad producida. Luego tenemos a los costes de trabajo, que es igual a W por L, donde W representa el salario y L a la cantidad de trabajo. Por último, tenemos a los costes de capital, que es igual a R por K, donde R representará el precio del alquiler de capital y K la cantidad de capital. Entonces, ahora podemos expresar los beneficios de esta manera. Beneficios será igual a ingresos menos los costes del trabajo menos los costes de capital. Para ver que los beneficios dependan de los factores de producción, utilizaremos, como su propio nombre lo dice, la función de producción. Y es igual a F de K y L para sustituir Y en esta ecuación y obtener beneficios es igual a PF de K y L menos WL menos RK. Esta ecuación muestra que los beneficios dependen del precio del producto, P, de los precios de los factores, W y R, y de las cantidades de los factores, L y K. La empresa competitiva considera dado el precio del producto y los precios de los factores y elige la cantidad de trabajo y capital que maximiza los beneficios. La demanda de factores de la empresa. Cuando más trabajo emplea la empresa, más producción obtiene. Esta es la cantidad adicional de producción que obtiene la empresa de una unidad adicional de trabajo, manteniendo fija la cantidad de capital. Y es así que se habla de la distribución de la renta. Esto nos indica que la cantidad adicional de producción que obtiene la empresa de una unidad adicional de trabajo va a mantener fija la cantidad de capital. Esta se puede hallar por medio de la función de producción, donde nos dice que la producción marginal de trabajo va a ser igual a los factores de K de L más 1 menos los factores de K y, donde el primer término del segundo miembro es la cantidad de producción obtenida con K unidades de capital y L más 1 unidades de trabajo. El segundo es la cantidad de producción que se obtiene con K unidades de capital y L unidades de trabajo. Esta ecuación establece que el producto marginal del trabajo es la diferencia entre la cantidad de producción obtenida con L más 1 unidades de trabajo y la cantidad producida con L unidades solamente. La mayoría de las funciones de producción tienen la propiedad del producto marginal decreciente. Manteniendo fija la cantidad de capital, el producto marginal del trabajo disminuye conforme se incrementa la cantidad de trabajo. En las siguientes gráficas se muestran qué ocurre con la cantidad de producción cuando mantenemos constante la cantidad de capital y alteramos el trabajo. En esta figura muestra que el producto marginal del trabajo es la pendiente de la función de producción. A medida que aumenta la cantidad de trabajo, la función de producción
Por eso se habla del producto marginal del trabajo a la demanda del trabajo. Cuando la empresa competitiva y maximizadora de los beneficios considera la posibilidad de contratar una unidad adicional de trabajo, se pregunta cómo afectaría esta decisión a los beneficios. Por tanto, compare el ingreso adicional generado por el aumento de la producción con el coste adicional de la contratación del trabajo adicional. El aumento del ingreso generado por una entidad adicional de trabajo depende de dos variables. Primero, de la función de producción, que va a ser la curva que muestra que la producción depende del trabajo y se mantiene constante en la cantidad de capital, y también del producto marginal del trabajo, que es la variación que experimenta la producción cuando se incrementa la cantidad de trabajo en una unidad. A medida que aumenta la cantidad de trabajo, la función de producción es más plana, lo que indica que el producto marginal es decreciente. La siguiente figura muestra que el producto marginal del trabajo depende de la cantidad de trabajo empleado, manteniendo constante el stock de capital de la empresa. Es decir, esta figura representa gráficamente la curva del producto marginal del trabajo. Esta nos muestra cómo disminuye el producto marginal del trabajo conforme aumenta la cantidad de trabajo. La curva tiene pendiente negativa. Dado un salario real cualquiera, la empresa contrata hasta el punto en el que el producto marginal del trabajo es igual al salario real. Por tanto, la curva del producto marginal del trabajo también es la curva de demanda del trabajo de la empresa. En la figura se puede indicar que el producto marginal del trabajo depende de la cantidad de trabajo. La curva tiene pendiente negativa porque disminuye conforme aumenta el trabajo. La empresa contrata trabajo hasta el punto en el que el salario es igual al producto marginal. Por tanto, esta curva también es la curva de la demanda del trabajo de la gente. Para entender un poco más sobre la productividad marginal de capital, supongamos que una fábrica produce 100 polos por día con 5 trabajadores y un día que se contrata a un nuevo trabajador y la producción aumentó a 110 polos por día. En esta situación, la productividad marginal del sexto trabajador fue de 10 polos. Pero si nos fijamos en los números iniciales, notamos que se producía 100 polos entre 5 trabajadores. Es decir, todos los trabajadores producían un equivalente a 20 polos. Entonces, ¿el sexto trabajador es menos eficiente que los demás? Pues la respuesta es no, debido al decrecimiento de la productividad marginal. Esto se debe a la ley de los rendimientos decrecientes. Esta ley afirma que cada trabajador adicional, a partir de cierto punto, aporta menos que el anterior, pudiendo llegar al aumento de producción a cero o inclusive disminuir la producción. Esto se debe a que, aunque haya un trabajador más, los demás factores, como la tierra y la tecnología, se mantienen constantes, haciendo que el trabajador adicional no los pueda utilizar de manera eficiente para producir más. Usando el ejemplo de la fábrica, si es que se tiene 5 máquinas textiles para 5 trabajadores y suponiendo que cada trabajador explota al máximo cada máquina, entonces un sexto trabajador no será capaz de producir lo mismo que los demás, simplemente porque es el único que no tiene una máquina. Pasa lo mismo con el capital, la tecnología y la tierra, porque aunque tengamos más maquinarias y más tierra a disposición, si no hay trabajadores suficientes para aprovecharlas al máximo, no tendría un impacto positivo en la productividad. Aunque en la fábrica se compra 5 máquinas, más los 5 trabajadores actuales no van a ser capaces de darle uso, porque ya están ocupados con las máquinas actuales. Así es como la productividad marginal disminuye desde cierto punto. De hablar sobre la distribución de la renta nacional. Primero, ¿qué es la distribución de la renta nacional? Es la manera en la que se recogen los recursos materiales fruto de la actividad económica de los distintos estratos socioeconómicos. Su reparto no es necesariamente igual. Esto se debe a cómo funcionan los factores de producción y a cuánto pueden generar de renta. Entonces, ¿cómo se distribuye la renta? La renta se distribuye de 3 maneras. La primera es la distribución funcional, que se basa en la asignación de rentas a los factores trabajo y capital que intervienen en los procesos de producción.
La distribución funcional o la distribución por factores de producción es la que vamos a tocar en este video. La siguiente es la distribución personal, es el reparto de la renta entre los individuos y las familias. Y la tercera es la distribución espacial, la distribución en el territorio de un país de la renta. La distribución de la renta a los factores. El salario real pagado a cada trabajador es el producto marginal del trabajo. El precio real del alquiler pagado a cada propietario de capital es igual al precio marginal, al producto marginal del capital. Los salarios reales totales pagados al trabajo son pues el producto marginal del trabajo por el trabajo, y el rendimiento real total de los propietarios de capital es el producto marginal del capital por el capital. El beneficio económico. La renta que queda una vez que las empresas han pagado a los factores de producción es el beneficio económico de los propietarios de las empresas. El beneficio económico real es, acá tenemos la fórmula, es el beneficio económico es igual al ingreso menos el producto marginal del trabajo por el trabajo menos el producto marginal del capital por el capital. Dado que queremos examinar la distribución de la renta nacional, reordenaremos los términos de la siguiente manera. El ingreso es igual al producto marginal del trabajo más el producto marginal del capital por el capital más el beneficio económico. Entonces, ¿cómo se reparte la renta? Hay tres maneras en las que se reparte la renta. La primera es la cantidad de factores que se posea. Se puede poseer factores no solo el trabajo sino el capital. Esto se refiere a que todas las personas o la mayoría tenemos la posibilidad o la capacidad de tener el factor del trabajo, ya que todos o la mayoría es capaz de trabajar y de esta manera recibir una renta. Pero esta recepción de la renta puede incrementarse si la persona posee otro factor o más factores, como por ejemplo puede ser el capital. La persona no solo trabaja sino también tiene propiedades, muchas o se especializa en distintos tipos de trabajo, entonces va a recibir más renta. La siguiente es el precio de los factores que posea. Mientras más escasos son los factores que uno posea, más renta obtendrá. Esto se aprecia en, podemos decir que se puede apreciar en el campo de la medicina, ya que hay muchos doctores que se especializan en especialidades que son difíciles de encontrar tal vez. Entonces los factores que ellos poseen son escasos y reciben más renta a causa de estos factores, ya que al ser escasos el precio aumenta. Mientras que si uno posee tal vez un trabajo común como repartidor o tal vez ser personal de limpieza, al ser un trabajo que es fácil de realizar por cualquier persona, este factor o este trabajo va a recibir una menor renta. Entonces se puede decir que mientras más especializado o más difícil de obtener sea un factor, va a recibir más renta, y viceversa, mientras el factor sea más común de realizar o obtener, la renta va a disminuir. El tercer y último punto es la contribución a la producción. Las personas que produzcan más bienes y de más valor recibirán más renta. Esto se refiere a las personas, por ejemplo, un jugador de fútbol que gana millones. ¿Por qué gana millones? Gana millones porque al contribuir en la producción, o sea, él genera bastante dinero para su empresa al vender las entradas o tener personas que lo patrocinen, genera mucho dinero. Entonces esta persona puede exigir una buena cantidad de dinero, ya que contribuye a la producción, a diferencia tal vez de una persona que genera $1000 tal vez para su empresa. Entonces la renta que esa persona va a recibir también va a ser menor. En conclusión, podemos decir que mientras más especializado
o más factores uno posea o más contribuye a la producción, ya que su trabajo tal vez sea especializado o tal vez irreemplazable por otra persona, obtendrá más renta y viceversa. Si la persona tal vez no se esfuerza o su trabajo no es especializado o simple, entonces recibirá menos renta. Muchas gracias. Caso práctico. Ingresos durante la pandemia a nivel nacional. Si bien los ingresos a nivel nacional durante la pandemia se vieron disminuidos, estos no afectaron de igual modo a todos los sectores del país, pues uno de los sectores más afectados fue el dedicado al entretenimiento, pues al no poder desempeñar sus labores con normalidad, tuvieron una disminución drástica en sus ingresos. A su vez, los dedicados al comercio de productos de primera necesidad casi no fueron perjudicados, pues no tuvieron impedimentos para seguir funcionando, lo cual no afectó gravemente a sus ingresos. Y a pesar de la disminución de las rentas a nivel nacional, las ventas por internet y las ventas a domicilio tuvieron un incremento en sus ingresos, así como los negocios dedicados a la venta de oxígeno, que aumentaron en gran medida sus ingresos por el aumento de la demanda de su producto. La función de producción de Coaf Douglas. Esta función de producción se dio entre una colaboración de un senador estadounidense y un matemático. Esta función es de un enfoque neoclásico para estimar la función de producción de un país, de esa forma pudiendo así proyectar su crecimiento económico esperado. El origen de esta función, como ya lo habíamos mencionado, fue una colaboración de un senador y un matemático, el senador llamado Paul Douglas. Este fue senador de Illinois de 1949 hasta 1966. Cuando Paul Douglas era profesor de economía en los años 1927, observó un hecho sorprendente. Cuando la distribución de la renta nacional entre el capital y el trabajo se había mantenido más o menos constante durante un largo periodo. Para entenderlo un poco mejor, a medida que la economía se había vuelto un poco más próspera, la renta de los trabajadores y la renta de los propietarios del capital habían crecido casi exactamente a la misma tasa. Al observar esto, Douglas llegó a preguntarse qué condiciones hacían que las participaciones de los factores fueran constantes. A tal duda, Douglas recurrió al matemático de su época, Charles Koch, y este le cuestionó si existía una función de producción que produjera participaciones constantes de los factores y estos siempre ganaban su producto marginal. Al escuchar esto, Koch se puso a investigar por la duda de Douglas y llegó a la siguiente conclusión, que la función de producción necesitaría tener la siguiente propiedad: que la renta del capital sea igual a una constante por la producción, donde la constante comprendería entre 0 y 1 a medida de la participación del capital. Es decir, que la constante nos va a permitir o nos determina la proporción de la renta que obtiene el capital y la que obtiene el trabajo. La siguiente condición es cuando la renta del trabajo sea igual a 1 menos la constante por la producción. Por tal propiedad o por tales condiciones, Koch llegó al resultado o llegó a la fórmula de la función, donde esta sería: la función de producción debe ser igual al proceso tecnológico por el capital, esto elevado a la proporción de la renta obtenida por el capital por el trabajo elevado a la renta obtenida por el trabajo. La función de producción de Douglas tiene las siguientes propiedades. La primera, la de los rendimientos constantes a escala de que dependen de la suma de A más B. La primera es donde A más B debe ser igual a 1, donde estos tendrán retornos constantes a escala. La segunda, donde A más B debe ser mayor y estos tendrán retornos crecientes a escala.
y donde A más B es menor a 1 y estos tendrán retornos de creciente escala. La segunda propiedad es la de productividad marginal positiva y decreciente. Esta nos dice que refleja la ley de los rendimientos decrecientes de los factores, por lo que indica que a medida que uno de los factores de producción aumente, mientras que el resto se mantiene constante, su productividad va cayendo. La tercera propiedad es la de elasticidad de producción constante. Esta nos dice que mide la variación porcentual de la producción ante un cambio en los insumos utilizados. En el caso de la función de Quatermass es constante e igual a A para el capital y B para el trabajo. Así, por ejemplo, si B es igual a 0.2 y el trabajo aumenta en un 10%, la producción aumentará en un 2%. Bueno, para culminar este tema, acá les traemos un caso práctico donde el enunciado nos dice que demostremos a través de la función de producción de Quatermass con una constante igual a 0.7 y tiene un rendimiento constante de escala. Como ya conocemos, la fórmula es la siguiente: Y es igual a la función de producción igual a por K elevado a la constante por L elevado a la 1 menos la constante, donde A viene a ser la productividad de la tecnología existente, K viene a ser el capital, A viene a ser la proporción de la renta que obtiene el capital y la que obtiene el trabajo, y L viene a ser el trabajo. Ahora al reemplazar, tenemos que la función de producción es igual a por K elevado a 0.7 por L elevado a 0.3. 0.3 viene de la resta de 1 menos la constante, que en este caso es 0.7, y 1 menos 0.7 viene a ser 0.3. Ya, el enunciado nos menciona que estos tienen rendimientos constantes de escala, por lo cual debemos multiplicar al capital y al trabajo por una constante, en este caso Z. Al multiplicar el capital y el trabajo por la constante Z, tendríamos la siguiente: A vendría a ser A por ZK elevado a 0.7 por ZL elevado a 0.3. Ahora nos toca distribuir la constante en el segundo miembro, donde esto nos quedaría A por Z elevado a 0.7 por K elevado a 0.7 por Z elevado a 0.3 por L elevado a 0.3. Ahora lo que nos toca es factorizar Z, donde nos estaría quedando A por Z elevado a 0.7 más 0.3 por K elevado a 0.7 por L elevado a la 0.3. Resolviendo estas operaciones nos estaría quedando la función Z por A por K elevado a 0.7 por L elevado a 0.3. Por lo tanto, el término A.K elevado a la 7 por L elevado a la 0.3 debemos reemplazarlo por Y, es decir, por la función del capital y el trabajo. Y es así como podemos darnos cuenta que tiene rendimientos constantes de escala. 2000 años más tarde. Y hasta aquí el video, espero que se haya comprendido todo y tenga más conocimiento sobre este tema.